La fe de la mujer cananea. Y se marchó Jesús de allí, dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, Hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron y dijeron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestándoles él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Ayúdame, Señor mío. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella contestó: Sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Hermanos y hermanas, que la gracia, que la paz, que la bendición de nuestro bendito Padre Celestial esté con todos ustedes. Hoy retomamos la predicación bajo la guía del Espíritu Santo y quiero compartirles de una forma muy breve una reflexión. Y esto tiene que ver con la consecuencia de nuestros actos. El versículo 1 dice: Y se marchó Jesús de allí, dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón son dos ciudades de la región de Canaán. Canaán etimológicamente significa comercio, comerciar. Y desde la época más antigua, los cananeos representan los más terribles enemigos del pueblo de Israel. Este pueblo, esta comunidad, era fácil de ubicar porque eran idólatras, pervertidos de la peor clase, eran agresivos, practicaban ritos demoníacos, asesinaban bebés, adoraban a Baal, a Moloc y a otros demonios. Eran comunidades, pueblos totalmente paganos, pervertidos, llenos de idolatría y totalmente alejados de Dios. Este es el contexto histórico de estas comunidades. Canaán, y en concreto Tiro y Sidón, se encuentran al norte de lo que hoy es Jerusalén. El versículo 2 dice: Y he aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, Hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. En primer lugar, los cananeos y los israelitas no tenían trato porque eran vistos hasta ese momento como enemigos. Los cananeos habían siempre dado resistencia a los israelitas y en algunos momentos hasta habían peleado en contra de ellos. Además, no era bien visto que una mujer saliera al encuentro de un varón y además totalmente desconocido. Esta mujer no solo sale a su encuentro, sale gritando, desesperada, pero hay que entender por qué lo hace. No es que la mujer haya buscado al Señor Jesús, es que el Señor Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, había ido a su encuentro, como dice el versículo 21,
y se marchó Jesús de allí, dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. El Señor Jesús decide ir a aquella región porque sabe que de esa manera se encontrará con esta mujer cananea. De otra manera, la mujer cananea no hubiera ido a buscar al Señor Jesús. Es el Señor Jesús que sale por esa oveja descarriada, que aunque no es de la casa de Israel en ese momento, terminará haciéndolo por fe en el nombre del Señor. La mujer sale gritando: «Ten misericordia de mí, Señor mío, Hijo de David». En el texto griego, la palabra Señor es Kyrios, y en el texto Peshita, en el texto arameo, es Marya. La mujer cananea, según los antiguos manuscritos arameos, sale gritando: «Señor Yahweh, ten misericordia de mí». En el texto, en hebreo hubiera, lo más parecido sería decir Adonai. La mujer está reconociendo en Yeshua, en Jesús, el Elohim, el Dios del cielo y de la tierra. La mujer reconoce en Jesús al Mesías, al Salvador y al Creador de todo lo que hay. Y le da un título: Hijo de David. Para los que no saben, el título Hijo de David simboliza una faceta, un rostro del Mesías, y significa aquel que puede curar. Porque según la tradición judía, la tradición rabínica, el Mesías tendría el poder de sanar las enfermedades. Porque según algunas historias y leyendas judías, Salomón, hijo de David, tenía el poder de sanar. Esto no viene en la palabra de Dios, son tradiciones extra bíblicas, tradiciones rabínicas, pero ayudan a entender el contexto, porque en los evangelios a nuestro Señor Jesús se le llama Hijo de David, porque la gente lo veía como alguien con el poder de sanar. El título Hijo de David no es propiamente un título para reconocer su divinidad, simplemente su capacidad de sanar enfermedades. Y después de esto, la mujer da a conocer su petición. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. El texto griego dice: está terriblemente posesa, endemoniada. Pero el texto Peshita dice: un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Los cananeos, como decía al principio, era un pueblo dedicado a la adoración de demonios: Moloch, Baal, Astarte y otros seres espirituales caídos, malignos. ¿Cuál es el contexto de esta mujer? La mujer era cananea. La mujer vive en medio de un pueblo supersticioso, idólatra. La mujer vive en medio de un pueblo que invoca demonios. Y lo que es más obvio, lo más probable, por no decir seguro, es que esta mujer misma practicó ritos demoníacos. Practicó el espiritismo, la invocación a demonios, y por culpa de esta mujer, su hija quedó posesa. Esa es la realidad. La mujer exclama: ten misericordia de mí. ¿Por qué dice ten misericordia de mí si la posesa es su hija? Porque ella se siente culpable. Ella se siente responsable del estado caído de su hija. Ella se siente responsable de lo que le está pasando a su hija, y con justa razón, porque ella, al haber practicado estas artes prohibidas por Dios, trajo esas consecuencias a su vida familiar, en concreto a su hija. Pero es muy interesante esta expresión: manipula perversamente a mi hija.
En realidad, la primera persona que manipuló perversamente a su hija fue esta mujer, al inculcarle prácticas y creencias propias de demonios. Y esa es la realidad de nuestro México y de nuestra Latinoamérica, donde muchos padres de familia, muchos tíos, abuelos, manipulan perversamente la conciencia y los corazones de muchas personas, motivándolos a la adoración de los demonios. Hoy en día vemos cómo son los padres, los abuelos, los tíos, los que están enseñando a las nuevas generaciones cultos idolátricos, creencias supersticiosas. Hoy en día el continente latinoamericano es un nuevo Canaán. Hoy en día la mayoría de los latinoamericanos son cananeos. Recuerden que al principio les decía que Canaán significa comerciar, negociar, vender, porque en Canaán todo se negociaba, todo se vendía. Ahí se vendía el cuerpo a través de la prostitución, se vendía la fe a través de un sacerdocio pagano y corrompido, se vendía la salvación cambiándola por apetitos carnales, todo estaba a la venta. Y esa es la realidad de Latinoamérica. En Latinoamérica todo se vende y se compra. La justicia social, la libertad, la verdad. Se vende el gobierno de los países. Se venden los sacramentos, como por ejemplo en la Iglesia Católica Romana, que tienen cuota. No lo celebran los curas de a gratis, tienen cuota. Se vende la fe a través de las iglesias evangélicas, donde los falsos apóstoles, como se hacen llamar, los falsos profetas, exigen que su rebaño, que sus feligreses, den cantidades exorbitantes de dinero. Y terminan adorando demonios, ídolos, como el demonio de la superstición, como el demonio de la carne, como los ídolos de ellos mismos, de sus dirigentes, de esas iglesias que se han alejado de las divinas escrituras. Todo está a la venta, todo se compra. El dinero es el nuevo Baal, el dinero es el nuevo Moloch, el nuevo ídolo de estos cananeos, de estos pueblos que no son cristianos. Los verdaderos cristianos es el nuevo Israel espiritual de Dios. Pero aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han tenido una genuina conversión, son cananeos espirituales. Y hoy en día vemos cómo muchos padres y abuelos se sienten responsables de que sus hijos, nietos, sobrinos estén en malos pasos, estén en la delincuencia, estén consumiendo drogas, estén sus matrimonios despedazados, estén criando una generación de ateos, de incrédulos, de herejes, de blasfemos. Pero eso es el resultado de que las generaciones pasadas manipularon perversamente a estas generaciones. Pero hay que reconocer que las generaciones pasadas también fueron manipuladas perversamente. Y no solo por demonios, por la iglesia oficial, la Iglesia Católica Romana, y por otras iglesias filiales, por otras iglesias chiquitas que se le parecían, que trataban de imitarla. Hoy en día podemos ver a los nuevos cananeos. Se sienten cristianos, pero viven como paganos. Se llaman a sí mismos ovejas de Cristo y viven como marranos de un chiquero. Y las consecuencias no se dejan ver. Hoy en día las posesiones demoníacas están al por mayor. Todos los días surgen nuevos casos de posesión demoníaca en Guadalajara, en Jalisco, en todo México y Latinoamérica. Hoy más que nunca se está viendo un crecimiento abrumador de los casos de posesión, y esto se debe a que se ha vuelto el pueblo latinoamericano al ocultismo, al espiritismo, a la superstición, y todo
porque la iglesia mayoritaria, que es una iglesia apóstata, herética, antibíblica, no le importa predicar el evangelio porque no lo conocen, solamente le importa comerciar con la fe, sacar dinero. Esta mujer recibió la gracia de Dios, reconoció su pecado, se dio cuenta de la gravedad que había hecho y cae de rodillas ante Jesús. Pero cae de rodillas porque el Señor Jesús llegó primero a su vida. La conversión se da cuando Dios toma la iniciativa. Jamás el hombre tomará la iniciativa. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Nosotros jamás encontramos a Cristo. Cristo no se había perdido. Los perdidos éramos nosotros. Cristo nos encontró a nosotros. El versículo 23 dice, pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron y dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. El Señor Jesús desea guardar silencio, porque ya sabía aquellos pensamientos crueles, aquellos pensamientos malos, duros, que estaban brotando del corazón de sus apóstoles. Y deseaba esperar para que ellos externaran esos sentimientos que no están de acuerdo a la voluntad divina. Y no tardaron mucho. Rápidamente le suplicaron, le rogaron que corriera a esta mujer, porque estaban molestos, que una pagana, una enemiga de Israel, una cananea y de pilón, mujer, estuviera haciéndoles peticiones a ellos a gritos. No era propio, no la querían ver. Era una persona detestable. En aquella época, los judíos llamaban a los gentiles perros. El versículo 24 dice, contestándoles él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Nótese que no dice a los judíos. La casa de Israel jamás regresó del exilio. Los que regresaron fueron los de la casa de Judá. La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el Israel espiritual de Yahweh, de Dios. Esta mujer va a tener una conversión, va a entregarle la vida, su fe, su esperanza al Señor Jesús. Va a nacer de nuevo y va a pasar a formar parte del Israel espiritual de Dios. Cuando dice, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, los apóstoles daban por entendido que eran ellos, pero se refiere a todos los gentiles que serían injertados al pueblo de la promesa por la fe en el nombre del Hijo de Dios, por la sangre del Cordero. El versículo 25 dice, pero acercándose ella, se postró ante él diciéndole, ayúdame, Señor mío. No dijo, ayuda a mi hija, ayúdame a mí. Ella como madre hacía propio el sufrimiento de su hija. Ella suplicaba en nombre de su hija, porque ella era la que le había ocasionado el daño. Entonces, Jesús la miró. Entiende, una cananea, una mujer pagana, se postra ante él y le dice Maryá, le dice Adonai en hebreo, le dice Dios mío. Jesús le dijo en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Para muchos son palabras duras, pero en realidad el Señor Jesús, que conoce el corazón y conoce el futuro, sabe lo que va a suceder con esta palabra, sabe cuál es la reacción, la tiene bien medida. ¿Cuál es la reacción? Pero ella contestó, sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven.
Ella no niega su origen pagano, no niega que no es parte del pueblo judío, no niega su pasado de pecado, de idolatría, de superstición, de espiritismo, no lo niega, pero dice, ciertamente soy un perro, soy una mujer pecadora, pero tú eres mi amo. Ya no es mi amo ni la carne, ni la lujuria, ni la idolatría, ni los demonios. Ahora tú eres mi amo. Si solamente voy a ser un perro, seré tu perro, de nadie más. El versículo 28 termina diciendo, entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Este es uno de los pocos casos donde la gente logró sorprender al Señor Jesús. La fe de esta mujer es comparable a la fe del centurión, una fe que no se encontraba entre los judíos. Ojalá y que el Señor Jesús nos conceda una fe como la de la mujer cananea, una humildad para reconocernos pecadores, un espíritu que sepa reconocer sus pecados, su pasado, y sepamos, movidos por el Espíritu Santo, entregarnos al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta predicación. Si esta predicación fue de utilidad para tu vida cristiana, te invitamos a que no la dejes en el olvido. Compártela con otros que puedan necesitarlo. Y nosotros estaremos orando por ti, por tu familia y por tus necesidades hoy y siempre. Que el Señor Jesús te bendiga, te guarde, hoy y siempre a ti y a los tuyos. Si vives en Jalisco, ponte en contacto con nosotros y visítanos. Hasta pronto.